como corresponde a todas las clases hay que grabarlas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser las generalidades de anatomía y planimetría, que ahí van a ver qué es. Entonces, la generalidad de la anatomía, hacemos una pequeña introducción a estas cosas, por ejemplo, yo no las pregunto después, pero son como para su cultura. Yo aviso siempre las cosas que no pregunto, porque agrego muchas cosas extra. ¿Ya? Eh, entonces, en una introducción acá, anatomía es la ciencia que se preocupa de la forma y la estructura del organismo, y de darle nombre, ¿verdad?, a esa estructura. Entonces, nos vamos a encargar ahora de aprender los nombres de las partes del cuerpo, ¿cierto?, de cada estructura. Ahí nos muestra un poco esta imagen que se estudiaba anatomía desde hace miles de años atrás. Muchas veces partió como, por ejemplo, acá por fines religiosos. También la religión influyó en el sentido en que era como pecado hacer disecciones en humanos, como para estudio, digamos, sobre todo en otros ámbitos, por ejemplo en Grecia, en Roma, y para poder aprender anatomía los antiguos entonces disecaban animales. Entonces la primera como estudio anatómico eran de animales, no de personas, y lo hacían eh, no, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Entonces les Sí, decía profe. que se escucha que alguien habla, pero muy despacito, tendré muy despacio el computador. Ahí sí. Ahora sí. ¿Alguien me hablaba? Sí, profe, yo le decía que se escuchaba bien. Ah, ¿se escucha bien? Ya. Entonces, la eh, generalidad de la anatomía estamos viendo entonces, eh, donde yo le decía que en principio partió todo esto. Incluso los cavernícolas estudiaban anatomía, el hombre primitivo, con el fin, por ejemplo, de dónde saber apuntar la flecha, de procesar sus animales que cazaban, sabían dónde cortar, era como muy rudimentario, sin nombre específico, ¿verdad? Pero ellos iban sabiendo dónde estaban los distintos órganos, el corazón, el hígado, eh, y así fue avanzando un poco, y eh, después ya con el inicio de medicina, o sea, estudios de ese tipo fue avanzando, ¿verdad? De a poco. Eh, Ahí vemos ya en tiempos más modernos cómo hacían las clases de anatomía en esa pintura. Muestran ahí cómo está mostrando los músculos. Entonces fueron surgiendo varios conceptos, por ejemplo, cuando tenían que ver los cadáveres, ¿verdad? Para estudiar, se descomponían. Entonces surgió lo que es la conservación de muestras cadavéricas. Cómo hacer que no se descompongan. Entonces salieron varias técnicas para poder conservar. Eh, Como por ejemplo la que se ve arriba y que es la momificación. En ese caso lo hicieron por fines religiosos, no por conservarlo realmente, como para estudiar. Pero después, más adelante, colocaron, por ejemplo, órganos en frascos con alcohol, eh, la formalina también que se usa. ¿Mm?
para conservar muestras. Y hoy en día ya hay mezclas de líquido con formalina, alcohol, glicerina, que son igualmente efectivos y que no hacen tanto daño como la formalina pura. Eh, Además existen técnicas modernas, que vamos a ver algunas técnicas ahora, las técnicas anatómicas, por ejemplo, aquí lo muestro. Ahí hay una que es una técnica antigua, ¿cierto? Es una técnica de conservación, pero natural, que se puede hacer de forma artificial. ¿Mm? Esta técnica anatómica se llama inclusión. Y ahí hay un mosquito incluido en ámbar, que era una resina que se fosilizó, como en la película Jurassic Park, ¿verdad? Eso se llama inclusión. Venden muchos llaveros también de crustáceos o insectos que están incluidos en resina, ¿verdad? Pero de forma artificial, pues de forma natural. Pero se puede hacer con, por ejemplo, con un corte, digamos, una sección, una lámina de un órgano, también se puede, o con un órgano muy pequeño, eh, se podría incluir en resina. Ahí vemos otra técnica, que es lo que se llama osteotecnia, que es cuando se conserva el esqueleto. Es un esqueleto de gallina. En ese caso, el de gallina, ese lo hice yo. Y el que sigue ahora, de una disección de un perro, ese también la realicé yo. Eso ya es una muestra que es fresca, que está, digamos, se le llama fresca porque es como si estuviera fresca, digamos, pero igual no está conservada, ya tiene tiempo, con una mezcla de soluciones de formalina, alcohol, glicerina. Ahí tenemos una inmersión que está inmerso en un líquido, por ejemplo, en formalina o alcohol, en un cerebro humano inmerso en ese líquido. También hay diafanizaciones, que es que vuelven diáfano o transparente un órgano o en este caso un individuo completo pero pequeño, que es completo. Y la técnica más moderna es la plastinación, esa es la técnica de conservación más moderna que hay en la actualidad. Donde vemos aquí un cadáver de un gorila plastinado, este es famoso por esta técnica, digamos, por las exposiciones, bodies, y hay otras que se parecen a esa, ¿no? De un alemán que se llama Gunther von Hagen, que el que inventó esa plastinación y hacen estas exposiciones, ¿no? No sé si alguien ha visto bodies, ha tenido la oportunidad de entrar a esa exposición. Sí, profe, yo lo he ido a ver. Ya, bien, bastante interesante, ¿cierto? Ver todo eso y parece como si de verdad fueran de plástico. Eso sería con las técnicas anatómicas. Ahora ya entramos a un más como a materia, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. una compañera le habla por el chat, por si acaso. Ya, voy a revisarlo. ¿Inclusión en resina se utiliza hoy en día para anatomía o se usa inclusión en otro tipo de material? Eh, José Manuel ahí me dice si la inclusión se usa en resina. Sí, se usan distintas resina epóxica, resina de poliéster, creo que esas son las que se usan. Eh, ¿Cómo se llama la segunda técnica? La de la gallina. La de gallina es una osteotecnia.
¿ya? Es cuando simplemente uno conserva el esqueleto. Como todos esos esqueletos que han visto ustedes en alguna clase de anatomía en una película, esqueletos humanos, por ejemplo, ¿sí? O en los museos, ahí hacen mucha osteotecnia. Sí, muy bien ahí, José le está ayudando y a sus compañeros, eso es bueno que participen entre ustedes también. Eso. Vamos a seguir entonces. Términos direccionales. Este dibujito ahí se lo hice yo a ustedes para esta clase. Los términos direccionales se refiere a algo que vamos a usar mucho en anatomía, que yo les voy a hablar de esa forma, es como un lenguaje, parte del lenguaje que se va a usar, junto con otros términos, ¿ya? Antes de hablar directamente de esto, vamos a hablar de los términos que se usan en anatomía. Están regidos por una nómina, la nómina anatómica veterinaria, ¿ya? Esas nóminas existen también nómina anatómica humana, ¿ya? Esas dicen, por ejemplo, cómo se llaman tal par. La clase va a ser lo más apegada posible a eso. Igual hay cosas que uno dice de forma un poco distinta, pero de forma correcta igual, digamos. Pero está bastante actualizada, entonces no vamos a hablar de cuando ustedes escuchen después, por ejemplo, los huesos, ya no se usa cúbito ni peroné, ese tipo de cosas. Así eso vamos a ir viéndolo en detalle cada vez que venga al caso, ¿verdad? Entonces ahí nos dicen esa nómina de el nombre actual que debería usar un médico, ¿sí? Hablando de salud. Bueno. Entonces, uno de los parámetros que vamos a usar van a ser los términos direccionales. Una forma de referirnos a las direcciones del animal. Esto es como hablar de norte, sur, este, oeste, o en los barcos, eso así como proa, popa, estribor, babor, es algo así, ¿ya? Para referirnos a lo que está para acá en un animal, así, por ejemplo, lo que está para allá, lo que está para acá, hacia allá, hacia allá. ¿Por qué? Porque no se puede decir eh, arriba, abajo, ¿sí? O más adelante, porque cuando ustedes realicen la profesión, van a hacer, por ejemplo, cirugía, y no le puede decir lo que es eso, corta más arriba o más abajo, no solo porque se escuche feo, sino que, por ejemplo, la cirugía, la mayoría va a estar invertido, el perro va a estar boca arriba, ¿verdad? Lo que se llama cúbito supino, que está boca arriba, ¿ya? Eh, entonces, lo que estaba arriba va a estar abajo. Entonces, por eso no se usa eso de arriba o abajo, que se refieran a la estructura. Entonces, en anatomía vamos a ver estos términos direccionales. Todo lo que esté más hacia la cabeza, o sea, siguiendo una línea, toda esta línea así, lo que esté más cercano a la cabeza va a ser craneal, así se llama. ¿Ya? Craneal. Y lo que está más cercano a la cola, para allá, caudal. Así hago las clases, yo por si acaso van viendo, yo rayo el PowerPoint con un Oiga, lápiz. profe, disculpe, tengo que sacarle algo acá. Buenos días, Víctor. Nunca había visto a un profesor escribir con tanta habilidad a la pantalla. Por si acaso, Ya, nunca. gracias. Me Eso le sorprendió, iba a me contar. sorprendió, me sorprendió Sí, por eso. Tuve que parar la clase. ya. Muy bien, así está bien que participen si pueden interrumpir en cualquier momento. Le iba a contar que yo rayo los PowerPoint, no tienen mucha escritura, ¿ya?
los rayo encima y ahí ustedes van anotando también, y también les dibujo a veces. ¿Ya? Entonces, para allá es caudal, para allá es craneal. Cuando quiero referirme a algo que está más cerca de esta parte del animal, ¿verdad? Del dorso, se llama dorsal. Y cuando está algo más cerca del vientre, se llama ventral. ¿Ya? Eso es como lo más básico de estos términos direccionales. Después vamos a ir complicándolo un poco porque cambian en algunas partes. Pero esta es la parte más básica. Se refiere a todo esto, entonces, principalmente a cabeza y tronco. Hasta el momento ahí yo creo que no hay problema, eso se entiende, ¿cierto? Que es como decir norte, sur, este, oeste. Pero se llama así, dorsal, caudal, craneal, ventral. Ahora, no significa que solamente esto, la cabeza sea craneal y acá dorsal. Sino que si yo me enfoco, por ejemplo, en este punto que yo voy a dibujar aquí, ¿ya? Y este otro punto de acá. Pongámosle que estoy hablando de los huesos que están en esta área. Este que está aquí, ese va a estar craneal, este, el primero, craneal al segundo. ¿Ven? Porque está más cerca de la cabeza, aunque no esté cerca de la cabeza. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿cierto? Entonces el primero está más craneal que el segundo. O si digo, este tercer punto está más caudal que el segundo, ¿sí? Y que el primero también. Profesor, ¿Sí? disculpe, creo que llegó un aviso que se va a cortar la primera sesión. Me decía, ve que decía que la había eliminado por la primera vez. Ya, no alcancé a leer. Ya, Era eso. sí. En todo caso, si se corta, vamos a hacer un recreo de 15 minutos y se vuelven a conectar con el link, ¿ya? Y si no estoy en la misma sesión o cualquier cosa, me hablan por el correo y lo arreglamos al tiro, ¿ya? Así es, entonces, el sistema que estamos viendo de direcciones. No quiero borrar esto. Ya. Y entonces le decía craneal, caudal y dorsal y ventral. Ahora, vamos a ir viendo los detalles. Que en los miembros, ¿ya? Los miembros son estos, los brazos y las piernas, ¿cierto? Eso se le llama miembros. Cambia la forma de referirse, ¿ya? No cambia del todo, pero cambia un poco. Entonces, lo que está hacia acá, digamos, ¿sí? Eso se llama proximal, y a medida que vamos avanzando hacia allá, va siendo distal. Proximal, distal. ¿Sí? Se llaman así porque es próximo al cuerpo, al tronco, ¿verdad? O distante al tronco. Entonces, por ejemplo, la mano aquí está más distal que el codo, ¿verdad? Ahí está en ese puntito estaría el codo, está más distante del tronco, ¿cierto? Entonces está distal
al codo. Así funciona. Proximal, distal. Lo mismo en el miembro pélvico, acá, ¿cierto? Proximal y distal. La parte delantera del miembro torácico acá, o del miembro pélvico, se llama craneal, igual a esta parte, toda esta línea de aquí, ¿verdad? Todo lo que va a estar más cercano a esa línea va a ser más craneal. Lo que está más cercano acá, más caudal, igual que en el tronco. No hay diferencia ahí. Pero la Profe, diferencia es... Sí, dígame. ¿la pata trasera también se llama distal? Sí, esto, Ah, ya. ¿ya? Aquí, proximal y distal igual, ¿ya? Por ahora está perdonado que diga pata trasera, ¿ya? Después vamos a ver que para anatomía la mesa nomás y la silla tienen pata. Y entonces, le iba a contar que acá cambia así la situación. A poco vamos a ir haciendo las cosas ahí como más, explicando las cosas que son un poco más complicadas, vamos a ir de lo más general, ¿cierto? Lo más específico. Y en los pies y las manos, ¿verdad? No en el miembro completo, sino que solo en el pie y la mano, cambia esta situación de craneal, aquí era craneal y caudal, ¿cierto? En esta parte va a llamarse plantar, porque es la planta del pie. Plantar, y esta parte se llama dorsal. Igual que la parte de acá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por el dorso del pie. Y en la mano sucede lo mismo, pero se va a llamar dorsal a la parte del dorso de la mano y palmar a esta parte. ¿Ya? Palmar, de palma. Esto es bien importante que lo aprendan, ya que no, yo no le voy a preguntar qué es palmar, así, no le voy a preguntar nada de esto. Pero, por ejemplo, cuando yo le esté pasando la materia, le voy a decir por la cara palmar del miembro, vamos a encontrar tal nervio. O este hueso se ubica distal al otro. Entonces no van a saber orientarse, si no van a seguir bien la clase si no se aprenden eso. ¿Ya? Al principio como que no les va a sonar mucho, pero después tienen que acostumbrarse, practicarlo y acostumbrarse. Y ahí van a entender tan fácil como que yo les dijera que Arica está al norte de Santiago, ¿cierto? Así tienen que entender de fácil esto. Existen más términos direccionales todavía, ¿ya? Por ejemplo, en la cabeza, dentro de la cabeza exclusivamente, la parte que dorsal se dice igual, ventral también, ¿ya? Ventral, dorsal, caudal, pero la parte que dice craneal se cambia por rostral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como ya es el cráneo, van a haber estructuras que van a llamarse craneales o como ya es el cráneo, entonces no se dice craneal, porque presta a confusión. Por ejemplo, hay dos estructuras en el cráneo y una va a estar más hacia adelante, ¿cierto? Entonces si le dicen, por ejemplo, no conocen ninguna de ustedes a lo mejor todavía, pero es como un agujero.
este agujero va a ser craneal, pero todos están en el cráneo, entonces todo va a prestar a confusión. Entonces se cambia por rostral, que está más cerca del rostro, de la parte de adelante. Y caudal, si se sigue usando, dorsal y ventral también. ¿Ya? Entonces la nariz, por ejemplo, está más rostral que los ojos. Y las orejas, ¿verdad? Los pabellones auriculares acá, o auditivos, están más caudales que los ojos. ¿Van entendiendo eso? Sí, profe. ¿Bien? En la cabeza, ¿cuál sería la zona más rostral? No sé bien a qué se refiere, si la parte como la estructura más ¿Dónde rostral. comienza el rostro en el fondo? ¿Cómo? ¿Dónde comienza el rostro? Cuando usted presenta el plano, de la cabeza, ¿dónde comienza el rostro? El punto inicial del rostro. Ya, mire, ahí le voy a aclarar un concepto. Igual podemos definir que el rostro va a ser como esta parte, ¿cierto? Pero no es importante, porque aquí, si el perro tiene una estructura ahí, igual esa está rostral al pabellón auricular. No importa que esté en la cara, que no esté en la cara, digamos, está en la cabeza, pero igual está rostral. Eso es lo que yo les contaba antes con los ejemplos que les di aquí en la cadera. No sé si lo recuerda. Que este, por ejemplo, el primero está rostral al segundo. O sea, craneal al segundo, ¿cierto? Este está craneal al segundo. No importa que no estén en la cabeza, no están en el cráneo ni cercano, ¿verdad? Pero igual se usa porque está más cercano a la cabeza. O si uso acá otro ejemplo, el 4 y el 5. El 5 está más caudal que el 4, porque está más cerca de la cola. No importa que no estén ni cerca de la cola, ¿cierto? Pero está más cerca que el 4, eso sí. ¿Se entiende? Si habláramos de Chile, sabemos que por acá esto ya estaría como en el extremo sur, pero igual Coyhaique está más al norte que Punta Arenas. ¿Entienden? ¿Se entiende, profe? Muy bien, ya. Vamos a borrar ahora. Por último quedan otros términos que nos van a hacer referencia de lo que está más cerca del medio y lo que está más hacia afuera. Entonces, por ejemplo, si yo viera el perro desde arriba, desde el dorso, ¿verdad? Así. La espalda. Lo que está más cercano aquí a la línea del medio, eso se va a llamar medial. Y lo que va a estar más lejos del medio, o sea, hacia allá, va a ser lateral. ¿Sí? Eso, ahí tendríamos la mayoría de los términos direccionales. Entonces, por ejemplo, la columna vertebral, que lo conocen todos, ¿verdad? Va aquí en medio, está más
medial que las costillas que van hacia los lados. ¿Verdad? Medial y lateral. Así, con estos términos, no importa para dónde usted coloque el perro en una cirugía, por ejemplo, lo que está más medial o más dorsal va a ser más dorsal o más medial, sin importar hacia dónde esté. Por ejemplo, si el mesón está acá, o sea, el perro está dado vuelta, va a seguir siendo dorsal lo que está más cerca del dorso del perro, no importa que esté invertido. Esa es la importancia. ¿Ya? El siguiente tema sería planos de sección. Este no es tan relevante, pero es como para que entiendan un poco cuando se habla de algunos cortes y cosas por el estilo. A eso se refiere, sección, cortes, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver como ahí tenemos una naranja, por ejemplo, así, y la cortamos a la mitad y se ve el interior así. Y aquí está la otra mitad. Ese sería un corte como sagital, digamos, así. Lo cortamos así al perro y vamos a tener dos mitades de perro, una mitad izquierda, una mitad derecha. Ese sería un corte sagital. ¿Ya? Y en algunas ocasiones vamos a estar viendo entonces ese tipo de corte y vamos a observar lo que está en el interior. ¿Verdad? ¿Qué pasa si cortamos si cortamos el perro en esta dirección? Ahí vamos a ver un corte transversal, está en contra, digamos, del eje principal del perro, que sería este, ¿cierto? Ese sería el eje principal. Entonces está en contra de ese corte y sería un corte entonces transversal. Ahí la naranja no nos sirve de ejemplo porque como es redonda, pero en un plátano, por ejemplo, un corte longitudinal o sagital, ¿verdad? Sería así, dos mitades de plátano así, y en cambio un corte transversal sería como así, y tendríamos un trocito de plátano, como un medallón de esos trocitos de plátano así. Esos son cortes transversales. Profesor, el corte sagital se considera ¿Sí? también longitudinal, ¿cierto? Sí, pues longitudinal también, correcto. Esa es como la dirección que lleva el longitudinal, ¿verdad? Pero se llama así, este es el nombre. Los cortes transversales, por ejemplo, uno los ve comúnmente en la chuleta. Hay cortes transversales de columna vertebral. Y ahí ustedes ven que sale el hueso, se ve así, con un trozo de médula, a veces una parte de una costilla. Eso es un corte transversal de la columna vertebral. Y ahí tiene una chuleta, ¿no? Para que la vean cuando coman de nuevo chuleta. Un corte transversal de columna. Y los músculos asociados. ¿Qué otros cortes? Bueno, estos mismos se pueden aplicar a distintos, por ejemplo, si el corte es en el miembro torácico, así, igual es transversal, ¿cierto? A pesar de que tiene la otra dirección. ¿Por qué? Porque el eje principal del miembro va así. ¿Sí? Esos son los principales, el sagital y el transversal. Después vamos a ir, cuando salga uno distinto, yo les puedo contar de qué otro tipo de corte se trata para explicar. Por eso que no me interesa tanto que esos dos sí que se lo aprendan, pero hay otros más, por ejemplo, corte dorsales, que le cortan el dorso a una parte solamente.
Ahí ese es típico para ver el cerebro, por ejemplo. Es un corte dorsal al cráneo. Y hay otros más, pero no viene tanto el caso. En cambio, lo que pasamos antes, términos direccionales, es que tienen que aprendérselos todos porque van a ser usados en mi explicación y en la prueba, por ejemplo, también. ¿Ya? No preguntado directamente como le había dicho, sino que lo tienen que saber manejar para cuando yo le hablo. Creo que es de los últimos que vamos a ver ahora, y ahí vamos a hacer el recreo. ¿Ya? Regiones corporales. Aquí ya estamos hablando ya de algo que nos estamos acercando un poco a darle nombre a las partes del cuerpo. Las regiones corporales, si los términos direccionales que habíamos visto antes, el término direccional era como decir norte, ¿cierto? Sur, este, oeste. Esto va a ser como decir región de Arica, región de Magallanes, así. Estas no son términos direccionales, sino que el nombre de un área en específico, de una región. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera sería la región facial. ¿Ya? Así se llama lo que me preguntaban que cuál era el rostro del perro, ¿verdad? Ese sería. Pero no se llama rostro porque nos confundiríamos con decir rostral y caudal. Así que se llama región facial. Ha ingresado a la reunión. Ya. Entonces esa sería la región facial. Si fijan, cubre un poco más arriba de los bulbo oculares, del ojo, ¿verdad? Hasta la región macetérica, acá donde están los músculos de la masticación, toda esa área. Y la otra parte, que es donde iría el cerebro dentro, esa es región del neurocráneo. ¿Alguien tiene una duda? Profe, si le pudiese ir poniendo los nombres, por Ya. favor. Entonces, región facial. Esta sería región del neurocráneo. Todas estas regiones se pueden subdividir en regiones más pequeñitas. ¿Ya? Pero estas son las generales. Por ejemplo, región de la nariz, de los ojos, región de los labios, así. Son como subregiones, pero se pueden ir dividiendo. Pero estas son las más generales, ¿ya? Región facial, región del neurocráneo. Acá tendríamos la región del cuello. Ya no le voy a escribir la R por si acaso, pero son todas regiones, ¿ya? Este sería, ¿cómo se llama esa parte? Torácica. Torácica. Región torácica o del tórax, ¿ya? Cualquiera de las dos formas está bien. ¿O cuál, perdón? O del tórax. Ay. ¿Sí? Torácica. Torácica. En anatomía se prefiere esa forma, aunque también está correcto con X, así torácica. ¿Ya? Pero así ¿Profe es. cubre la totalidad de las costillas o hasta, o no? Sí, sí. Después vamos a ir viendo cada región y sus huesos, su músculo, ¿ya? Pero cubre de todas las costillas. Esta sería más o menos hasta por ahí, porque ahí hay una costilla que es flotante. Donde todo el área donde están las vértebras torácicas, las costillas, aquí también, pues, ¿verdad? Hasta por aquí. Pero ahí no la pinté porque está tapada por el miembro torácico, que es lo que vamos a ver ahora. Ese sería el miembro torácico. En
violeta. Así se llama lo que comúnmente conoceríamos como el brazo, ¿cierto? Miembro torácico. Y todo este es el miembro torácico. Miembro torácico. Esa línea que salen así, por si acaso le explico al tiro, son como fallas del PowerPoint, que a veces no detecta bien el lápiz y ya son en línea recta. ¿Ya? Entonces, miembro torácico, todo lo que está en violeta. Acá dividimos la parte como abdominal en región lumbar, ¿sí? La parte de la espalda, ¿verdad? Baja, esa es la región lumbar. Y la misma área, pero por la parte ventral, acá, sería región abdominal. Le quiero pedir que no activen su micrófono o lo activen solo para hablar. Ahí lo activan ya, porque si no se hace como una interferencia. Ahí, ahora ya en verde, acá, tenemos el miembro pélvico, o región del miembro pélvico, ¿no? Miembro pélvico. ¿Sí? Y la última no la tengo pintada, pero sería la región caudal. O coxigia también, puede decirse. Caudal de la cola, ¿cierto? ¿A eso se refiere? O coxigia. Eso también se puede escribir con C o con X. ¿Sí? Esas son las regiones corporales. Después vamos a ir viendo las subdivisiones, por ejemplo, cuando les enseñe miembro torácico, vamos a ver los huesos y vamos a ir viendo las subregiones, por ejemplo, región escapular, región del brazo, del antebrazo, región carpal, región de la mano, así. Todo eso está dentro de la misma región del miembro torácico, están todas esas subregiones. ¿Sí? O cuando veamos miembro pélvico, va a estar la región de la cintura pélvica, donde está la cadera, después la región femoral, donde está el fémur, región crural, región del pie, así. Como yo fui anotando, supongo que ya tienen anotado los que estaban anotando. Van más o menos al mismo ritmo. Y esta parte ya la vamos a dejar de hueso para la vuelta del recreo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir en... dejar de compartir. Ya. En 15 minutos, ¿ya? En 15 minutos más vamos a seguir haciendo la clase. No sé si tienen alguna duda ahí.
¿Alguna duda? El contenido se escribe... Profe, dígame, sí. ¿este Power está en Blackboard? ¿O es No, de usted? el PowerPoint es mío. Yo le subí, sí, el PDF de esto mismo. Le subí las 3 primeras clases en PDF, ¿ya? En su Ya. clase, en su página, en Moodle. Ahí le tienen que buscar en donde dice apuntes. Ahí están las 3 primeras. Ya, ok, profe, gracias. Ya. Profesor, una última consulta. ¿Sí? ¿La derecha y la izquierda la vamos a ver después? ¿Cómo derecha e izquierda? O sea, mirando frontalmente, ¿existe la derecha y la izquierda para clasificar la dirección? Existe derecha e izquierda, por ejemplo, miembro torácico derecho, miembro torácico izquierdo. No existe Así se como... clasifica entonces. Sí. Ya. No hay un término direccional para referirse a izquierda y derecha, sino que podría decir lateralmente hacia la derecha. Algo, es una cuestión de lógica nomás, porque izquierda derecha es lo mismo, no creo que el perro tenga algo distinto en el lado. Sí, solamente tiene que referirse con, por ejemplo, lateralmente a la derecha, ¿cierto? O lateralmente a la izquierda. Y ahí usted va a saber cómo orientarse. La pregunta es la siguiente, porque si tú tienes cubierto a tu paciente con un paño de campo, a veces no ves bien hacia qué lado, entonces, ¿cómo te refieres para indicar? Cuando tú no ves dónde están, por ejemplo, no sabes si, a veces puede pasar que te confundas y no ves bien si el paciente está del lado apoyado a la izquierda o derecho, no sé. Ya, ahí ese sería más complejo, no cubre la terminología como el hecho de no saber hacia dónde está orientado el animal. ¿Sí? O sea, porque puede estar viendo un hígado y puede estar el paciente, no sé. O sea, me estoy imaginando algo. Sí, Por sí, eso la pregunta. lo entiendo. Básicamente tendría que usted saber en qué posición está el animal. Pero no cambia la terminología, ¿sí? Sino que ahí, por ejemplo, usted dice, no, por ejemplo, quiere hacer un corte o usted le está indicando el corte a alguien, desplázate más hacia lateral derecho, hacia lateral izquierdo. Eso podría cambiar, pero tiene que saber igual dónde está la izquierda y derecha del animal. Porque si usted mira la mano desde arriba, los dedos están algunos hacia el exterior y otros hacia el centro. Correcto. Ya. Eso se diría lateral derecho, lateral izquierdo. Una misma mano. La mano la vamos a ver a la vuelta, ¿ya? También Profe, tiene ¿le hago una términos consulta? direccionales específicos, la mano, ¿ya? Profe, ¿me escucha, cierto? Sí, Víctor. Sí, no me quedó claro el mensaje del texto. Todo lo que usted escribe con el lápiz en la presentación queda grabado, ¿cierto? ¿No se borran? En la presentación Sí, en en la sí presentación. no queda, a menos que yo lo guarde, pero está grabado, la presentación la estoy grabando, y eso sí queda grabado lo que yo rayo. Ya, genial, eso también me interesa. Quería confirmar solamente eso, profe. Sí. Ya, profe. Ok, gracias. Ya. Detener grabación. Entonces, vamos a tomar 15 minutos, como les dije, y vuelven acá. ¿Ya? Ok, profe, todo claro, gracias. Ya. Ok. Nos vemos.